Este es el tráiler de Santa Evita. El próximo martes se van a cumplir 70 años de la muerte de Eva Perón y se va a estrenar la largamente esperada versión audiovisual de la gran creación, de la gran novela de Tomás Eloy Martínez, del maestro Tomás Eloy Martínez, que tiene varias particularidades, ¿no? Por empezar, una serie, ¿no? En otra época era impensado evaluarla como serie, y en este caso Natalia Oreiro en el rol de Eva Perón, Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón. Ahí vemos, por ejemplo, también el particular rol de Diego Velázquez, gran actor, como una especie de Tomás Eloy Martínez que no es, podríamos decir, ¿no? Todos los misterios en torno a el cuerpo, el cadáver, la profanación, la decisión de embalsamarla y muchas otras cosas más que se ven en esta serie que dirige Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez. En la solapa del libro original, y en el que les voy a mostrar ahora, que es la última edición, tiene la frase: aquí está por fin la novela que yo quería leer. Frase de Gabriel García Márquez, con quien Tomás Eloy Martínez tuvo una larga amistad. Hay tanto para hablar sobre esta producción. Yo tuve oportunidad de ver los 3 primeros capítulos y les digo, es colosal. Así como uno dice qué porquería esto, es colosal. Nivel internacional, elenco extraordinario, eh, Ernesto Alterio en un trabajo, en un rol clave, ¿no? En toda aquella historia. Pero no voy a ser yo quien hable de esto. Vamos a hablar con alguien que fue clave en la investigación para que esta obra maravillosa exista. Ezequiel Martínez, bienvenido, buenas tardes, qué gusto. ¿Cómo estás? No vas a ser vos, vamos a hacer, no vas a ser vos, vamos a hacer los dos. Vamos a charlar. Porque vos tenés una gran ventaja. Yo no vi ningún capítulo todavía. Bueno, Así que imagínate. yo creo, me aventuro a decirte que creo que te va a gustar mucho, porque No tengo duda. el nivel es una cosa, una infidencia antes de empezar con las preguntas. Empecé tarde a la noche a ver el primero de los 3 capítulos que me asignó la gente de Disney. Y cuando quise cortar era, bueno, vamos a ver el segundo. Bueno, vamos a ver el tercero, y era cualquier hora de la madrugada. Así que eso es lo mejor que puede pasar con una serie y con una historia que es de lo mejor de la producción argentina de los últimos años. Acá está, me parece hermoso, ¿no? Que la gente de Alfaguara haya vuelto a poner esta frasecita tan importante para Santa Evita, que es: aquí está por fin la novela que yo quería leer. No sé si podemos tomar esto, Sergi, este detalle, pero me parece que es clave en la historia de la literatura argentina, esta frase de esta etapa, que bueno, que los unió mucho, entre otras cosas, a Tomás Eloy y a Gabo, ¿no? Sí, vos sabés que Gabo fue uno de los primeros lectores de Santa Vita porque la novela es del 95 y en el 94, 95, entre esos 2 años, empezó a darle forma y finalmente a fundar su fundación, que en ese momento se llamaba Nuevo Periodismo Iberoamericano, y había convocado a mi papá para ayudarlo a darle forma a esa fundación de formación de nuevos periodistas de Iberoamérica. Entonces están mucho tiempo en contacto y mi papá le acercó ese manuscrito que tanto le había costado, porque hubo muchas versiones que no le terminaban de cerrar, las desechaba, volvía, y ahí salió esa frase, ¿no? Y mi papá le dice, se la dijo en una conversación, y mi papá enseguida, con espíritu marketinero, le dijo, ¿la puedo usar? Y Gabo le dijo, por supuesto, por supuesto. Qué bárbaro. Hay además, Ezequiel, en lo que pasaba entre tu padre, Tomás Eloy Martínez, y el peronismo y la figura de Perón, pienso también en la novela de Perón, el hallazgo de ese caudillo que en la tradición latinoamericanista de la literatura era un objetivo para inspirarse y hacer buena literatura. Eso punto uno. Y punto dos, porque me parece que podés vincularlo porque es muy interesante. Contame todo lo que hiciste vos para que este libro exista, que es un montón. No, bueno, fue más, no fue tanto, pero fue más de lo que yo recordaba. El otro día, justamente, bueno, con todo esto de la miniserie y demás, empecé a revolver bastante los archivos que hay en la Fundación sobre la investigación,
muchísimo, pero muchísimas carpetas, recortes, y empecé a ver muchas cosas con mi letra, fotocopias que yo le iba mandando. El tema, él escribió gran parte de la novela cuando vivía en Estados Unidos, en New Jersey. Y claro, en esas épocas, te estoy hablando de los 90, todavía no teníamos estas facilidades en Internet, y yo sí tenía acceso a el gran archivo que tenía periodístico, ¿no? El diario Clarín. Entonces, era, por ejemplo, hay un capítulo dedicado al momento en que el cuerpo está detrás de la pantalla del cine Rialto. Entonces él me llamaba a la mañana, me decía así, ¿qué películas daban en diciembre y en noviembre y diciembre del 55 en el cine Rialto? Entonces yo bajaba cuando podía y copiaba con mi letra todas las películas que había, por ejemplo, te estoy dando datos así, pero la cuestión es que él llamaba a la noche, ya tenés toda la información, ya tenés todos los datos. Digo, pará, yo también tengo que trabajar, te lo voy a hacer, te lo voy a mandar, pero se ve que... Y después, nada, muchas cuestiones de investigaciones, de recortes, de datos, a los que él quizás se le dificultaba estando lejos, y yo tenía quizás un acceso más, claro, más fácil. O rastrear, lo del Rialto lo tengo mucho presente porque eso sí me acuerdo que trabajé mucho. claro. Rastrear a, si no eran los dueños, a los herederos, bueno, al proyectista, ¿no? Y demás. Bueno, lo que pasa es que no quiero develar mucho de lo que hay de invención y de realidad tampoco. Que es un punto en el cual quería detenerme justamente, ¿no? Pensaba, y esto te lo pregunto a vos como hombre del universo cultural, del universo de la literatura, es ahí donde uno no sabe qué es ficción y qué es realidad, que es uno de los elementos clave en la obra de tu padre, pero en Santa Evita en particular, donde está la maravilla de la literatura, ¿no? Donde está la épica de la literatura. No sé si coincides. Bueno, él dice que invierte lo que hizo el nuevo periodismo, ¿no? ¿Qué hacía? Tomaba hechos reales y los ficcionalizaba para darles digamos, un clima literario a hechos que habían ocurrido. Él hace al revés, ficcionaliza documentación para darle verosimilitud a un relato que forma parte de nuestra historia. Que ya de por sí la historia, vos sabés bien, de lo que pasó con el cuerpo de Evita, es tan alucinante, sí, que uno dice, no, bueno, dentro de toda esta cantidad de cosas que le han hecho y que pasó con ese cuerpo, esto es un condimento más. Y otra cosa es también que él siempre mencionaba mucho, es rellenar, lo que la ficción te permite es rellenar los momentos oscuros de la historia, que nadie puede contar porque no hay testigos, porque no hay información. La famosa momento del renunciamiento, que es como, ahí es una cosa, como un diálogo en la novela, ¿no? Donde Evita habla con el pueblo, y ella se va del balcón de la 9 de julio sin contestarle a ese pueblo que reclamaba ser vicepresidenta, hasta que a la noche de ese día, si no recuerdo ahora mal, por radio dice que no, que no. ¿Qué pasó entre ese momento en que ella se va de ese palco y da ese mensaje a la noche respondiendo? Hay una zona oscura, y ahí ese es el abono que tiene la ficción, para agarrarse de eso y poner de la digamos, cosecha propia. La imaginación te permita dentro de esa cosa real de todo lo que sucedió con el cuerpo, ¿no? Claro, claro. Lo que se llama en el estudio de estos grandes maestros como Tomás Eloy Martínez y tantos otros, las factions, ¿no? Que es la unión entre la ficción y los hechos, facts. Entonces la unión de facts and fiction es faction. Y esto es lo fascinante, ¿no? De lo que estamos hablando. Pensaba, viendo la serie, retomando la novela, escuchándote, si es una novela sobre los fanatismos. También, claro que sí. Hay los fanatismos y las obsesiones, ¿no? Claro. Porque también había una obsesión con el tema. Bueno, ahí está claro, el otro personaje central, o el personaje central, es el coronel Morikeni, que es el que
le dan la misión de sacar el cadáver de la CGT, donde le estaba terminando su proceso de embalsamamiento el doctor Ara, el doctor español, y se obsesiona con ese cuerpo. Pero eso es real. Bueno, está en el cuerpo esa mujer de Walsh, Walsh, claro. ¿no? Sí, sí. Que cuenta muy bien a su eso. esposa y a su hija, igual que Evita con el rodete, teñida de rubio, y era una obsesión enfermiza que fue real, claro, con ese cuerpo, hasta el punto que la terminó teniendo guardada en su despacho, detrás de su despacho, ahí en Viamonte y Callao, donde estaba la Secretaría de Inteligencia del Ejército, hasta que se dan cuenta de que esta obsesión ya estaba pasando a mayores y deciden sacarlo a Boris Kering de la Secretaría y sacar el cuerpo y el operativo que luego hace que la entierren finalmente en Milán. Claro, ahí lo vemos a Ernesto Alterio, que es quien encarna a este militar, un trabajo soberbio. Quiero preguntarte, porque es muy interesante en la adaptación, sé que colaboró la familia, ¿no? Colaboró Blas, varios de ustedes han conversado, han estado muy cerca de la decisión también de que se permita hacer, por cierto, y por punto de partida. Pero me gusta mucho que en la serie esté ese personaje que hace Diego Velázquez, que es un Tomás Eloy que no es. Por más que hay muchos puntos en común. Primero, que escribe lo que escribe. Segundo, que le hizo una mítica entrevista a Perón, como le hizo tu padre. De ahí sale la novela de Perón. Pero es un poco también un gesto elegante, porque podría ser grosero, de homenaje, ¿no? Y también habla de la generosidad que tiene la ficción, pienso, ¿no, Ezequiel? De permitir que en esa historia esté él. Sí, sí. Bueno, tiene un poco de eso, tiene un poco. Yo soy muy respetuoso de las adaptaciones, son otro lenguaje, es otro idioma. Tienen que tener libertad de recrear la obra en la que se basan. En este caso, una novela donde efectivamente este personaje no está, pero sí está mi padre metido, pero le servía también a la narración. Yo, mira, hablé 2 o 3 veces con Rodrigo García, justamente, y él me contaba que este personaje le servía como narrador, por más que no es todo el tiempo el narrador de la historia, pero sí les encajaba perfecto para esto. Y bueno, todo el mundo entiende de quién se trata, ¿no? Y eso está bueno. Sí, sí, además todo el tiempo el nombre de Tomás Eloy está presente en los títulos y todo como corresponde. ¿Qué como parte del libro, parte de la familia y futuro espectador, qué te gustaría? Quizás decís es una sutileza, es un tono, es un clima de época, no sé. ¿Qué te gustaría que tuviera? Total, no la viste, tenés libertad para decirlo, no estás haciendo un juicio. No, a ver, ¿qué me gustaría que tuviera? Siempre uno quiere que sea lo más fiel posible dentro de lo que te acabo de decir antes, lo más fiel posible a la obra original. Sí. Me gustaría que genere debate de vuelta como generó cuando la novela salió. Me parece que es inevitable eso. No, es inevitable, pues es una figura terriblemente enorme de la historia argentina, para los argentinos, todo lo que significa lo que hablabas de las obsesiones y todo lo que Evita genera, odio, amor, bueno, ya sabemos, ¿no? Porque lleva 70 años esto, ahora se cumple el 26 de julio, 70 años de la muerte, y me dice, más allá de la calidad que seguramente está muy buena, como acabas de adelantarnos, Rodrigo me decía, bueno, si quieren protestar y tirar tomates en sentido figurado, que sea tu padre, dice, porque esto lo inventó él, como diciendo, toda esta, porque va a volver a pasar, quién inventó que pasó tal cosa, que sucedió tal otro, que Evita hizo esto, que Perón lo otro, en fin. Pero está bueno, me divierte, a mi viejo le divertía y a mí me parece también que me divierte, digamos, seriamente, ¿no? Porque para pelearme con
con los defensores de la historia real o de las versiones de la historia Sí. real que pueda haber, que nunca es una. No, totalmente. Y que en este caso no es lo importante, porque acá estamos hablando de un hecho artístico donde se dialoga con la verdad y donde la ficción y el talento artístico le gana pasos a la verdad, ¿no? Y a veces es más real que la verdad, ¿no? Porque también en el fondo de lo que estamos hablando, sin decirlo, es de una pregunta profunda sobre qué es la verdad y qué es la mentira, ¿no? Que es la pregunta del arte, ¿no? En Pero definitiva. que todo es claro, ¿viste? Es así. Las cosas que pasaron a tomarse como verdaderas de la novela, ¿por qué? Porque lo que acabas de decir, podrían haber sido tranquilamente verdad. Esa, esto lo contó él, entonces por eso puedo develar algunas de las trampitas de la historia, ¿no? Cuando en el Luna Park se conocen Perón y Evita, y la frase que le habría dicho Evita a Perón es: coronel, gracias por existir. Es una frase demasiado épica como para que hubiese sido verdad, pero encajaba perfecto. Pero en la novela lo que se cuenta es cómo mi viejo investigó las cintas que se conservaban en la Biblioteca Nacional de Washington, de los documentalistas y de los noticieros de esa época, y fue con un señor que leía los labios, y en una de las escenas que justo capturaba el momento en que se la presentan a Evita Perón, Evita le dice: coronel, gracias por existir. Todo eso es muy creíble. Total. Existen esas cintas documentales del terremoto de San Juan, del acto del Luna Park, todo eso está, pero esa parte siguiente que te cuento es producto de la imaginación, y Claro. muchos la tomaron como verdadera. Claro, definitivamente. Bueno, yo podría seguir preguntándote básicamente hasta que salga otra serie dedicada a la obra de tu padre, pero la televisión vos sabés cómo es. Y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad, porque hoy domingo, pasadita a las 5 de la tarde, muchas familias dicen: ¿a dónde llevo a los chicos en estas vacaciones de invierno? Y hasta el 31 de julio, de manera gratuita, en el CCK se hace la Feria del Libro Infantil y Juvenil, así que me gustaría que invites por favor a la gente porque es un Sí, por evento supuesto. maravilloso. Por supuesto, están todos invitados, es hasta 31 y con entrada gratis, y no solo la feria, que son más de 70 expositores, hay una cantidad de títulos, de novedades, para los chiquitos, más chiquitos, hasta los adolescentes, todo lo que se te ocurra, para docentes también, y eso acompañado de muchísimas actividades. Ahí están mostrando las fotos, hay talleres, hay cuentacuentos, hay espectáculos musicales. Mañana, que es lunes 25, ¿estamos bien diciendo? Mañana, sí. Sí, a las 18 están los cuentacuénticos, que son muy convocantes, Qué en la bueno. sala más grande del Centro Cultural Quilla, que ya de por sí es un lugar para visitar y Sí. para recorrer. Sí, definitivamente. Y además sé que en los próximos días también hay espectáculos de Pimpau, digo, y también la importancia de que en el marco de todo lo que pasa ahí en el CCK, que sigue siendo gratuito, ¿no? En un contexto en el cual eso es una posibilidad Sí, importante, ayuda mucho. ayuda mucho y la calidad de acercar a las infancias para que después cuando crezcan puedan leer cosas como Santa Evita, si no, no llegás a Santa Evita. Así que bravo Tal cual. por lo que hacen allí hasta el 31 de julio gratuitamente en el CCK. Ezequiel, un gustazo enorme. Gracias por este ratito. No, por favor, gracias a vos, y después cuando terminamos de maratonear la serie Sí, nos juntamos y la comentamos. me encanta. Trato hecho. Un abrazo Dale, enorme. un abrazo, chao, Gracias. chao. Ezequiel Martínez, un lujo tenerlo porque él investigó, trabajó, como contaba, ¿no? Su padre lo llamaba, le pedía datos, él iba al archivo, ¿no? No había internet, entonces era así, paso a paso, y de esta manera construyeron esta maravilla que el martes, les adelanto, extraordinaria, llega a la serie en Star Plus con un elenco extraordinario. Después de la pausa, vamos a hablar de una autora que es fundamental, como Sara Gallardo. Se está haciendo en Teatro Enero, su primera novela. Vienen su protagonista y su directora, Vanessa González y Analía Fedra García. Y también Julia Coria, con su nueva novela, La Horda Primitiva. También la poesía en sus voces con Paula Jiménez España. De todo en Biblioteca IP. Ya volvemos.